¿Te acuerdas de cómo nos vendieron la baliza V16? Aquello era el futuro. Seguridad. Tecnología. Modernidad. Nos dijeron que era para salvar vidas. Que sustituir los triángulos era un avance histórico. Que España iba a liderar Europa. Que todo estaba estudiado. Que todo era por nuestra seguridad. Pero ahora empiezan a aparecer documentos, informes internos, filtraciones y datos que dejan una pregunta devastadora encima de la mesa: ¿y si todo esto fue un gigantesco negocio disfrazado de seguridad vial? Porque atención a esto. Mientras millones de conductores corrían a comprar la famosa baliza V16 obligatoria, mientras se llenaban las estanterías de gasolineras, talleres y supermercados con dispositivos luminosos vendidos como imprescindibles, mientras la DGT repetía una y otra vez el discurso de la seguridad vial, ahora salen a la luz informes críticos atribuidos al entorno del Ministerio de Industria que cuestionaban precisamente la implantación del sistema. Y aquí es donde empieza el escándalo. Porque lo que durante años se presentó como una revolución tecnológica hoy empieza a parecerse más aún. Experimento regulatorio improvisado, lleno de intereses económicos, ayudas públicas, marketing institucional y decisiones políticas extremadamente polémicas. Y no, esto no es una teoría conspirativa. Los datos están ahí. La empresa Netun Solutions, creadora de la conocida baliza Help Flash, confirmó recientemente que atraviesa un preconcurso de acreedores después de no alcanzar las ventas esperadas, pese al impulso regulatorio y la obligatoriedad de las quinta 16 conectadas en España. Distintos medios han publicado que la compañía recibió ayudas públicas millonarias durante los últimos años y que el mercado real no respondió como esperaban, y aquí llega la bomba. ¿Cómo puede quebrar o entrar en una situación financiera crítica una empresa cuyo producto se convirtió prácticamente en obligatorio para millones de vehículos? Piénsalo un segundo. Tienes una regulación nacional. Tienes el respaldo institucional. Tienes campañas mediáticas. Tienes obligatoriedad legal. Tienes millones de coches afectados. Y aún así, el negocio no sale. Eso solo puede significar dos cosas. O el mercado nunca creyó realmente en el producto. O alguien calculó fatal una operación gigantesca. Y cualquiera de las dos opciones deja en muy mal lugar a quienes impulsaron todo este sistema. Porque durante años nos insistieron en que la quinta 16 conectada era imprescindible. Nos dijeron que el triángulo era peligroso. Nos dijeron que esto iba a reducir atropellos. Nos hablaron de conectividad con la DGT 3.0, de geolocalización anónima, de seguridad inteligente, de movilidad conectada, pero millones de españoles siguen preguntándose algo muy simple. ¿De verdad hacía falta convertir esto en obligatorio? Porque una cosa es recomendar un dispositivo. Y otra muy distinta es construir un mercado cautivo. Y aquí es donde empieza la parte verdaderamente incómoda. España se convirtió en uno de los pocos países europeos que apostó de forma tan agresiva por este modelo conectado. Mientras otros países seguían con sistemas tradicionales o soluciones mixtas, aquí se empujó un cambio total que obligaba a millones de ciudadanos a pasar por caja. Y claro, cuando obligas por ley a comprar tecnología específica, automáticamente aparecen preguntas incómodas. ¿Quién gana dinero? ¿Quién diseñó el modelo? ¿Quién participó en las homologaciones? ¿Quién tenía información privilegiada sobre el cambio regulatorio? ¿Quién se benefició de la explosión comercial? Porque esto ya no va solo de una baliza. Va del modelo entero. Va de cómo en España muchas veces se legisla creando mercados artificiales. Y eso genera sospechas. Especialmente cuando aparecen ayudas públicas, contratos, campañas institucionales y relaciones entre empresas privadas y organismos públicos. Y cuidado. Aquí hay que ser extremadamente claros. Hasta la fecha, no existe ninguna condena judicial que demuestre corrupción por parte de los fundadores de Netun Solutions ni pruebas públicas concluyentes de actividades ilegales. Y eso hay que decirlo con claridad. Pero también es legítimo preguntarse si hubo conflictos de interés, decisiones políticas discutibles o una estrategia regulatoria diseñada para favorecer un modelo de negocio muy concreto.
Porque la percepción pública empieza a ser demoledora. Millones de personas sienten que se les obligó a comprar un producto que quizá nunca necesitaban realmente. Y encima ahora descubren que incluso dentro de la propia administración habría existido resistencia o dudas técnicas sobre el sistema. Eso es devastador para la credibilidad institucional. ¿Por qué si realmente existían informes críticos internos, por qué no se explicaron públicamente? ¿Por qué no hubo un debate transparente? ¿Por qué se vendió todo como un consenso absoluto? Y aquí entra otro detalle clave. La implantación real de las Quinta 16 conectadas parece haber sido muchísimo menor de lo esperado. Según datos difundidos recientemente por la propia compañía, solo una parte relativamente pequeña de las asistencias se producen usando balizas conectadas. Eso significa que el ciudadano medio no estaba tan convencido. Y quizá la gente intuía algo. Quizá intuían que detrás del discurso tecnológico había muchísimo humo. Porque la gran promesa era la conectividad. La DGT 3.0. La carretera inteligente. El vehículo conectado, pero al final, para muchísimos conductores, aquello terminó reduciéndose a una pregunta brutalmente sencilla. ¿Por qué tengo que pagar obligatoriamente por esto? Y esa pregunta nunca fue respondida de forma convincente. En cambio, lo que sí vimos fue una presión comercial enorme. Medios hablando constantemente de las Quinta 16. Campañas institucionales. Influencers del motor promocionando dispositivos. Empresas posicionándose para el nuevo mercado. Tiendas llenas de productos homologados. Parecía una fiebre del oro. Y como ocurre en muchas fiebres del oro, algunos ganan muchísimo dinero mientras la gente corriente paga la factura. Pero el problema para quienes impulsaron esta operación es que ahora empiezan a aparecer grietas. Porque una cosa es imponer una normativa y otra conseguir legitimidad social. Y la legitimidad social de la Quinta 16 está completamente dañada. Muchísima gente ya no ve la baliza como una herramienta de seguridad. La ve como un símbolo. El símbolo de una España donde se mezcla política, regulación, negocio privado y propaganda institucional. Y eso es peligrosísimo. Porque cuando la ciudadanía pierde confianza en las instituciones, cada nueva medida empieza a verse como un posible negocio encubierto. Y entonces ya nadie cree nada. Ni las campañas de seguridad. Ni las recomendaciones oficiales. Ni los discursos técnicos. Todo pasa a interpretarse bajo una sospecha permanente. Y sinceramente, viendo cómo ha evolucionado este caso, cuesta culpar a la gente por pensar así. Porque lo ocurrido con la Quinta 16 tiene todos los ingredientes del desastre perfecto. Obligatoriedad. Ayudas públicas. Cambios regulatorios. Mercado artificial. Presión mediática. Expectativas infladas. Y finalmente, problemas financieros. Es demoledor. Y ahora la gran pregunta es otra. ¿Quién asume responsabilidades? Porque si realmente existían informes críticos dentro del aparato del Estado, alguien decidió ignorarlos. Y si no existían, entonces alguien vendió como inevitable una medida extremadamente polémica sin suficiente consenso. En ambos casos hay un problema enorme. Porque esto afecta directamente a la confianza pública. Y atención a lo más importante de todo. Este caso no trata solo de una empresa. No trata solo de una baliza. No trata solo de la DGT. Trata de cómo funciona España. De cómo se crean determinadas obligaciones. De cómo se justifican ciertas normativas. De cómo se mezcla el discurso de la seguridad con intereses económicos. De cómo el ciudadano termina pagando decisiones que jamás pidió. Y por eso este escándalo está explotando ahora. Porque la gente está cansada. Cansada de sentirse tratada como una cartera con ruedas. Cansada de normativas absurdas. Cansada de pagar por todo. Cansada de que siempre haya alguien haciendo negocio alrededor de cada nueva obligación. Y lo peor para quienes defendieron este modelo es que Internet no olvida. La hemeroteca existe. Los vídeos existen.
Las declaraciones existen. Las campañas existen. Y ahora cada frase triunfalista sobre la Quinta 16 empieza a volverse en contra de quienes la impulsaron. Porque la realidad está siendo muchísimo más fea de lo que prometieron. Y esto apenas acaba de empezar. Porque si siguen apareciendo documentos, informes internos y datos incómodos, el escándalo puede crecer muchísimo más. Y entonces ya no estaremos hablando solo de una normativa fallida. Estaremos hablando de uno de los mayores bochornos regulatorios recientes relacionados con el automóvil en España. Un caso que podría terminar convertido en ejemplo de manual sobre cómo no imponer una transformación tecnológica a millones de ciudadanos. Porque cuando mezclas negocio, política y obligatoriedad, el riesgo de desastre siempre es enorme. Y quizá eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Un desastre. Uno que millones de españoles pagaron de su bolsillo. Y uno del que todavía faltan muchas cosas por conocerse. Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber. Y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.